Mi nombre es Marcos, soy de El Salvador, tengo 30 años de ser policía. Estoy en esta carrera desde que se fundó la policía como resultado de los acuerdos de paz en mi país. Al llevar tanto tiempo en este trabajo, he vivido muchas experiencias que hasta el día de hoy le doy gracias al Creador por seguir vivo y en una pieza. Estoy ya a 5 años de retirarme, así que para mí es un orgullo haber servido a mi país de la mejor manera. Entre las cosas que me han sucedido en el desarrollo de mi trabajo, existen algunas historias y una de ellas es la que quiero compartir con ustedes. Al ver los relatos del canal respecto a la familia Girola, una de las familias más conocidas de nuestro país, me vino a la memoria una experiencia bastante fuerte que nosotros tuvimos y que precisamente está relacionada con esa familia. Hubo una ocasión en la que instalaron nuestra unidad en una de las propiedades de la familia Girola en la ciudad de Santa Tecla. Esta era una de tantas casas que los Girolas poseían entre sus amplias propiedades. A mi superior se le ordenó tomar aquella casa que ya no estaba habitada como muchas de las propiedades de la familia en aquel entonces. Al llegar nos instalamos, no evitamos quedar sorprendidos por lo inmenso que era aquel lugar. Era diferente ver esa casa desde afuera y poder estar dentro. El pasillo que recibía al entrar era muy grande. El patio de aquella casa parecía un palacio, con columnas como base y los pilares, la arquitectura muy elegante, digna de una familia de mucho dinero. Realmente era de esperar, pues se conocía a la familia al poseer mucho poder económico. Pero lo que realmente sorprendía, más aún que la arquitectura misma, eran las figuras de diablos y niños en forma de ángeles que tenía en la casa. Además, en el patio de la casa habían trazadas líneas que desde el mismo patio no se distinguía la forma, cosas que a primera vista parecían parte de la arquitectura de la época y de los gustos del cliente. Aún así, no era algo que veíamos todos los días. Al instalarnos en la casa se designó uno de los espacios como edificio o área administrativa. Por ser policías, nosotros siempre estábamos de turno las 24 horas del día, es decir, que siempre había actividad en la casa a toda hora, entrando y saliendo a excepción del personal administrativo que se retiraba por la tarde. Por lo tanto, durante toda la noche solo habíamos policías en aquella casa. Al principio no sucedía nada más allá de lo normal y lo rutinario, hasta que en una ocasión por la mañana, entre el pasillo que iba del patio central hacia el edificio administrativo, encontramos un compañero sin vida. Estaba tirado sobre el piso, pero no tenía señales de herida o alguna otra cosa que mostrara ataque en su cuerpo. Cuando se recibió el informe de la causa de muerte, se concluyó que había sido por un paro cardíaco fulminante. A partir de ese día el ambiente en la casa se volvió diferente, en todo lugar. La noche se sentía más larga y la oscuridad no era como las de las noches normales. Quizás era por mera sugestión, pero más allá de eso no sucedía algo que nos hiciera relacionar las historias paranormales que se conocen de la familia Quirola. Hasta que un viernes, ya casi para amanecer, aún siendo oscuro, nuevamente encontramos otro compañero en el suelo, tirado y sin vida, justo como habíamos encontrado al anterior. Fue en ese momento que todos nos pusimos a pensar que aquello era como extraño, no era una coincidencia. Pero al ser policías no podíamos dejar de trabajar por cosas que son extrañas o paranormales, por así decirlo. Pero este compañero, al igual que el otro, había fallecido de un paro cardíaco. Nuestro superior nos reunió posterior a eso, pues ya no se podía ignorar la situación de dos compañeros fallecidos dentro del recinto. Pero como superior no iba a asimilar historias o cuentos, pues era como una superstición y no se podía dejar de hacer el trabajo por esa razón. Al contrario, en la formación, después de hacer una endecha por los compañeros fallecidos, dijo que si nos sentíamos mal de salud o algo parecido, que nos hiciéramos atender, pues el trabajo policial es fatigoso y a veces las jornadas eran extenuantes. Después de eso todo quedó hasta allí, pero entre nosotros empezamos a especular que eso ya no era normal y que aquella casa probablemente tenía algo que nosotros no entendíamos, pero sobre todo aquel trayecto de la casa al área que se había asignado como administración, donde habíamos encontrado a los compañeros sin vida. Los compañeros que hacían guardia por la noche decían que veían como sombras a lo lejos entre los jardines,
y al salir al sanitario por la noche te sentías como observado, algo que era muy fuerte. 2 semanas después de lo último de la muerte de uno de nuestros compañeros encontramos a otro tirado en el piso, cerca del patio central, pero afortunadamente solo estaba desmayado. Se atendió y luego de que salió del estado de desmayo en el que estaba, le preguntaron qué le había sucedido, pero dijo que él solo recordaba cómo algo enorme se posó sobre sus hombros, como apresándolo por detrás y lo dejó inmóvil. Al caer al piso, volvió la mirada hacia el cielo y entre los árboles solo alcanzó a ver un bulto negro, pero no logró diferenciar qué era. En ese momento, varios compañeros se manifestaron en mucha preocupación, pero nuestro superior solo mostró una posición cerrada ante los compañeros que pedían traslado de ese lugar. Pasaron alrededor de 2 meses sin que volviera a suceder algo extraño como lo que ya les mencioné. Siempre el ambiente se sentía pesado y las noches largas, pero quizá era algo a lo que nos habíamos acostumbrado ya. Pero una noche sucedió que a uno de los motoristas administrativos, es decir, ellos no eran policías, pero llevaban uniforme, pero solo cumplían la función de motoristas. Sucede que a veces ellos, por terminar una jornada agotadora manejando todo el día, decidían no irse a sus casas y se quedaban a dormir en las cuadras junto a nosotros. Pues en esa ocasión se había quedado uno al cual le decíamos de indicativo Caimán, pues había estado combatiendo en el tiempo de la guerra. Sucede que salió al patio a fumar, pues dentro de las cuadras estaba prohibido hacerlo. Mientras estaba fumando, empezó a pedir ayuda y los compañeros que estaban de guardia dentro de las instalaciones corrieron a auxiliarlo, y algunos otros que se levantaron a ver qué sucedía, pues sus gritos despertaron a todos. Cuentan que al llegar donde estaba Caimán, se encontraba tirado en el piso y en estado de shock, sin poder decir palabra alguna. Solo temblaba y balbuceaba sin entenderle lo que le decía. Lo llevaron a emergencias y, según sé, estuvo allí casi una semana. Los compañeros que habíamos quedado solo nos restaba seguir haciendo nuestro trabajo y esperar que aquello que sucedía en esa casa se fuera calmando. Cuando Caimán salió del hospital, cuentan que relató sobre lo que le sucedió en aquella ocasión. Dice que escuchó como un aleteo de un ave muy fuerte sobre las ramas de los árboles. Dice que al voltear a ver qué era aquello, observó como un enorme animal o parecido a un animal de color negro se posó sobre él y lo derribó al piso. No dijo nada más, pues volvía a evitar el tema cada vez que queríamos preguntarle sobre aquello. En una ocasión llegaron unos guatemaltecos, delegados con quienes se iba a hacer un intercambio de información, siempre lo que tenía que ver con el trabajo policial. Ellos también se impresionaron de lo grande que era aquella casa, por lo que nuestro superior encomendó mostrarles el lugar en gesto de cortesía. Les llamó la atención las figuras que antes les mencioné, pero lo interesante de todo fue cuando llegaron al patio principal, donde les mencioné que habían unos trazos que no se distinguían, pues parecía que ellos sabían que era aquello, pues nos hicieron una revelación que nosotros jamás hubiéramos pensado. Aquellas líneas conformaban lo que parecía ser una pirámide, la cual estaba trazada en todo el patio, y sus puntas llegaban justo al centro, el cual dentro de él había como una planta de la que no recuerdo el nombre. Esa pirámide solo se podía distinguir estando en alto, es decir, como desde la segunda planta. Para nosotros eso fue algo que nos sorprendió realmente, pues habíamos estado allí hacía mucho tiempo y nunca nos percatamos de que eso tenía una forma y que estaba justo enfrente de nosotros. No dijeron más, pero mencionaron que aquel lugar era como un patio de sacrificio y que esos símbolos eran representaciones de la deidad que se le rendía culto. Mencionaron algo como de cosas de religión a las cuales no recuerdo bien. Lo dejó solo a manera de comentario, pero cuando le dijimos sobre todo lo que había estado ocurriendo, sugirió que debíamos considerar el cambiar de locación por nuestra propia seguridad. Le pedimos que hablara con nuestro superior y le hiciera el mismo comentario sobre aquello. Otra cosa que nos mencionó fue que pusiéramos atención a la planta tipo tallo que estaba justo en el centro donde se unían las líneas de aquella pirámide. Nos dijo que le prestáramos atención cuando volviéramos a experimentar lo que acabábamos de contarle. La gota que derramó el vaso, por así decirlo, sucedió un martes por la mañana. Nuevamente volvimos a encontrar a otro compañero sin vida.
y siempre por la misma causa de muerte, un paro cardíaco. Fue encontrado a eso de las 05:30 de la mañana, cuando aún estaba oscuro. Nuestro superior, que en ese tiempo era un comisionado, optó por solicitar que se moviera la unidad de ese inmueble. Desconocemos en qué se basó nuestro superior para solicitar el cambio de lugar, pero en menos de una semana se nos había asignado otra casa en una locación diferente. Era un lugar más pequeño, pero nos hacía sentir más tranquilos y una carga se había quitado de nuestra espalda al salir de aquel lugar donde ya estar era insoportable. Algo que no quiero olvidar mencionar es el hecho de que después de que aquel último compañero fue encontrado sin vida, aquella planta que estaba en el centro de la pirámide parecía haber florecido, cosa que en todo el tiempo que estuvimos allí nunca le prestamos atención. Algunos decían que cada vez que alguien era encontrado sin vida, aquel tallo de la planta parecía abrirse como si estuviera recién floreciendo o algo así. Sinceramente hay cosas en la labor policial que son fáciles de explicar porque dejan secuelas en la vida de las personas. Algunas tienen que ver con cosas normales de procedimiento, pero algunas parecen ser la excepción a la teoría, pues van más allá del entendimiento de la mente humana. Personalmente siempre he sido creyente en la religión tradicional y hay momentos en los que solo me ha quedado encomendarme al Creador y hasta el día de hoy, ya casi para retirarme, sé que me ha permitido llegar hasta donde estoy. Antes de terminar este relato quisiera hacer mención sobre Caimán, que fue el motorista atacado, hasta donde sé aún continúa laborando en la policía como motorista administrativo. Es el que puede corroborar toda esta historia, sin embargo luego de lo que le sucedió evita totalmente aquel tema. Y yo lo respeto porque solo él sabe lo que sucedió y lo que vio en esa ocasión en la que fue atacado. Parece que le quedó un trauma a raíz de toda esa desagradable experiencia. Sé que esta historia pareciera un poco increíble, pero me decidí a compartirla pues vi la historia de la Casa de las Colinas que publicaron en este canal. Esa casa yo la vi en persona, desgraciadamente, cuando ocurrió el terremoto del 2001, y me tocó apoyar en los rescates de ese entonces. Fue allí cuando pude ver con asombro la forma en que la mansión de la familia Girola se salvó de ser arrastrada por una corriente que era inevitable. También escuché a algunos contar sobre la señora que se aparecía en esa casa como la supuesta cuidadora,